Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy nos sumergiremos en un tenso punto de inflexión con James y Dieppe, donde una confesión honesta lo cambia todo. James revela que ya no está presentando una demanda contra su padre y que en su lugar ha elegido una vida más tranquila, pero Dieppe no está seguro de si esa elección es coraje o rendición mientras hablan bajo la tenue luz del porche. El viejo miedo choca con una nueva esperanza y su frágil paz parece que podría romperse en cualquier segundo. Si disfrutas de las historias emotivas con tensión romántica y giros impactantes, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. No voy a demandar a mi padre. La frase aterrizó entre ellos como una cuchilla. Yacía suavemente sobre una mesa, tranquilo, deliberado. Imposible fingir que no estaba allí. Los dedos de Dieppe se congelaron alrededor de la canasta tejida. La luz del atardecer se deslizó a través de los listones de bambú, rayando el suelo con un cálido dorado, pero su rostro se volvió más frío que la noche siguiente. James estaba de pie en el porche con polvo bajo las uñas, pequeños cortes en los nudillos y una calma que no coincidía con las palabras. Acababa de confesar por un momento. Incluso el viento parecía contener la respiración. ¿Tú qué? La voz de Dieppe se mantuvo controlada, pero el filo en ella era real. Dilo otra vez. James no apartó la mirada. Su mandíbula se tensó, no con ira, más bien como un hombre obligándose a no retirarse. Dejé de recopilar pruebas. Dijo, he terminado de perseguir una demanda, he terminado de intentar arrastrarlo a los tribunales. Dieppe lo miró como si estuviera buscando la razón oculta tras la verdad. Lo estabas arriesgando todo por eso. Ella dijo que te estabas escondiendo cavando piezas que conectaban. Me dijiste que era la única forma de detenerlo, lo sé. James tragó saliva una vez. Lo decía en serio. Entonces, ¿por qué? Ahora sus manos se apretaron en el borde de la cesta. ¿Te amenazó? ¿Alguien te encontró, no? James negó con la cabeza rápidamente, casi ofendido por la idea. Nadie me encontró, ninguna amenaza. El silencio se extendió. Un gallo llamó una vez en algún lugar lejano, luego silencio de nuevo. Los ojos de Dieppe se entrecerraron, frustración mezclada con algo que parecía miedo. Ella se negó a nombrar. Entonces, ¿qué cambió? ¿Ella? Preguntó James. Se frotó el pulgar contra el dedo índice. Un hábito nervioso que solo regresaba cuando algo importaba demasiado. Miró más allá de la cerca de bambú, hacia el huerto, donde el cielo se estaba volviendo ámbar, como si pudiera tomar prestado coraje de la luz que se desvanecía. Cambié, dijo Dieppe. Dejó escapar un lento suspiro. Eso no es una explicación. Lo es, James respondió suavemente. Solo que no es el tipo de silencio que querías decirlo. Dieppe exigió más silencio. Ahora el tipo de silencio que significaba que se estaba preparando. James la enfrentó por completo. Él es mi padre, dijo, y odio lo que ha hecho. Odio de lo que es capaz. Pero cuanto más lo perseguía, más sentía que me convertía en alguien que no reconocía. La expresión de Dieppe no se suavizó. Te estabas convirtiendo en alguien que lucha. Me estaba convirtiendo en alguien que vive solo para luchar. James corrigió, voz firme pero baja. Me desperté pensando en trampas. Me dormí imaginando todas las formas en que podría salir mal, incluso cuando estaba a tu lado. En realidad no estaba aquí. Eso. Golpeó algo en los ojos de Dieppe. Solo un parpadeo rápido como una grieta en el cristal. James levantó las manos ligeramente mostrando los pequeños cortes. Estos últimos días trabajando con mis manos, sudando bajo el sol, volviendo a este porche. Recordé lo que se siente ser una persona, no un arma.
La mirada de Dieppe bajó a sus nudillos magullados. Luego se levanta de nuevo y crees que puedes simplemente elegir la paz. No estoy fingiendo que es fácil. James dijo, estoy diciendo que no quiero que viva dentro de mi cabeza para siempre. La paz no es solo la ausencia de peligro, es la ausencia de ese hambre de destruir a alguien más. Dieppe se inclinó hacia adelante. Si te detienes, él gana. Los ojos de James no se inmutaron. Si dejo de vivir como un hombre perseguido, gano si dejo de medir mis días por su sombra. Gano. Los labios de Dieppe se separaron y luego se cerraron. Miró las verduras en la canasta ordinaria como si la vida normal de repente se sintiera frágil en sus manos. James se inclinó hacia un lado y colocó un pequeño paquete de papel marrón a su lado. Quiero seguir viviendo así. Dijo trabajar en el día, descansar en la noche, volver a casa a algo real. La voz de Dieppe se agudizó. Algo real que significaba yo. James asintió una vez lento y honesto. Tú y él dudó. Luego lo superó y yo también. Incluso cuando ella no está aquí, está en mi mente. Cada vez que pienso en el futuro, en el nombre de N.I.S. La garganta de Dieppe se movió como si se hubiera tragado algo doloroso. Miró hacia el camino más allá de la cerca, como si esperara que las consecuencias aparecieran de la oscuridad. Luego lo miró sin calidez pero solo precisión. Me estás pidiendo que crea esto. Es coraje, dijo. No debilidad. Te estoy pidiendo que me mires. James respondió. No esta noche, no con promesas con días. El primer atisbo de noche se asentó sobre la casa de bambú. El silencio entre ellos ya no era frío, pero tampoco era seguro. Era un puente a medio construir los ojos de Dieppe. Los sostuvieron agudos y firmes. Sí dejaste de recopilar pruebas, dijo con cuidado. Entonces, ¿qué hiciste con lo que ya tenías la aplicación? No levantó la voz. Eso fue lo que lo hizo más pesado. Si dejaste de recopilar pruebas, dijo. ¿Qué hiciste con lo que ya tenías la bombilla del porche sobre ellos? Zumbaba como un insecto atrapado en un cristal derramando una luz débil sobre las manos de James. Sus nudillos eran uñas raspadas, oscuras por la tierra y la madera. Las marcas de un hombre que intentó cambiar la furia por una fatiga honesta. Miró fijamente a Dieppe por un momento como si decidiera si la verdad la calmaría o la cortaría más profundamente. Luego deslizó la mano en su chaqueta y sacó un sobre delgado arrugado, desgastado en las esquinas, el tipo de cosa que guardas cerca cuando no confías en el mundo. Yo no lo destruí, dijo. Los ojos de Dieppe se entrecerraron. Entonces, ¿dónde está? No aquí, James, respondió. No en mí, no en ningún lugar al que mi padre pueda llegar con una llamada telefónica o una persona que él compra. La mandíbula de Dieppe se tensó. Así que no estás demandando, pero estás guardando un arma. James negó con la cabeza lentamente. No es un arma. Su voz bajó. Es una línea que no quiero cruzar, a menos que me obligue. Le tendió el sobre, pero Dieppe no lo tomó inmediatamente. Sus dedos flotaron y luego se curvaron hacia atrás, como si tocarlo los arrastrara de vuelta a esas noches de susurros, escondiéndose contando pasos fuera de la casa de bambú. Me estás pidiendo que crea esto. Es coraje, dijo. No te rindas. Te estoy pidiendo que creas que estoy tratando de sobrevivir, respondió James, y por primera vez su calma se quebró lo suficiente como para mostrar el agotamiento debajo cuando lo perseguía. Dejé de ser una persona. Hice un plan, una trampa, una cuenta regresiva. La mirada de Dieppe se dirigió a sus nudillos magullados y se quedó allí un segundo demasiado tiempo. James dejó escapar un suspiro que sonó a alivio y dolor. Al mismo tiempo, estos últimos días trabajé. Comí, dormí, miró hacia el huerto, donde la oscuridad se había tragado. El último color de la tarde se sintió normal y me di cuenta de algo. Los ojos de Dieppe se alzaron de nuevo. No quiero que mi padre sea la razón por la que existo, James dijo. Incluso si gano en el tribunal, él todavía gana si es dueño de mi mente.
El rostro de Dieppe se endureció, pero su voz se suavizó. Por accidente. ¿Y qué hay de la justicia? James no se inmutó. La justicia importa, dijo, pero no a costa de perderme por completo, no a costa de arrastrarte por el fuego todos los días, solo para poder decir que no me eché atrás. Un largo silencio se instaló entre ellos. El viento empujó a través de las hojas de bambú con un suave siseo inquieto. En algún lugar lejano, un perro ladró una vez y luego se detuvo. Dieppe finalmente extendió la mano y tomó el sobre. Lo sostuvo como si fuera frágil, como si pudiera romper la delgada pieza que habían estado construyendo con sus manos. ¿Qué es?, preguntó Copias. James dijo, no todo, solo lo suficiente como para que no pueda ser borrado. Lo suficiente como para que si intenta algo, lo sepa. No estoy indefensa. Los dedos de Dieppe se apretaron alrededor del papel. Así que todavía tienes miedo. James asintió levemente. Sería estúpido no tenerlo. La miró y sus ojos estaban firmes, incluso si su voz no lo estaba. Pero el miedo ya no tiene por qué ser mí. Motor. Dieppe tragó saliva. Y dijiste que querías vivir así conmigo. Sí. James no dudó contigo a mi lado. ¿Y yo?, Dieppe preguntó, y la forma en que dijo el nombre sonó como una prueba que no quería que él fallara. La expresión de James se suavizó. No merece firmeza, dijo en voz baja. No es un hombre que aparece llevando peligro como una sombra. Si voy a ser parte de su mundo en absoluto, quiero ser alguien que traiga calma, alguien en quien pueda confiar. Los ojos de Dieppe brillaron y luego se agudizaron de nuevo. Ella no estaba llorando, estaba luchando. No puedes prometer seguridad, susurró. No estoy prometiendo que el mundo no nos hará daño. James respondió, lo prometo, no invitaré a la tormenta solo porque estoy enojada. No perseguiré la destrucción cuando la paz aún es posible. Dieppe lo miró respirando lento, como si estuviera tratando de decidir si esta versión de él era real o temporal. Un error, dijo en voz baja, una señal. Te estás mintiendo a ti mismo y te arrastraré de vuelta a esa pelea, lo quieras o no. James asintió una vez. La boca de Ferdy App se abrió para decir más y luego se detuvo. Su cabeza se giró ligeramente hacia la línea de la cerca desde más allá del bambú. Los pasos crujieron sobre la grava, lento, medido demasiado cerca para ser un extraño que pasa. El agarre de Dieppe se apretó alrededor del sobre. Todo el cuerpo de James se quedó quieto, no por pánico, sino por reconocimiento. Y en la tenue luz del porche, la vida tranquila que habían estado buscando, de repente se sintió tan delicada como el papel al viento. El sonido de los pasos se acercó lento y medido, y aunque no dijeron una palabra, la atmósfera se tensó como un hilo a punto de romperse. Dieppe sostuvo el sobre con más fuerza, como si el pequeño paquete tuviera el poder de deshacer todo lo que habían intentado construir. James no apartó la mirada, sus ojos fijos en la oscuridad, esperando algo que no podía definir. El viento sopló nuevamente, y el crujido de las hojas de bambú llenó el espacio entre ellos como una señal de que algo importante estaba por suceder. La luz amarilla del porche parpadeó creando sombras que parecían danzar alrededor de sus figuras. Dieppe finalmente rompió el silencio. ¿Quién viene?, preguntó, su voz baja pero tensa, como si cada palabra pudiera deshacer el delicado equilibrio que habían logrado alcanzar. James no respondió de inmediato. Sus pensamientos se disparaban, su mente ya corriendo por los caminos de lo que estaba por venir. No quería que el miedo gobernara sus decisiones, pero la verdad era que ya no podía negar lo que sentía. El miedo, aunque estaba ahí, ya no lo tenía prisionero. Había encontrado una manera de controlarlo, de caminar a su lado sin permitir que dictara cada paso. En la oscuridad más allá de la cerca, una figura emergió, alta y solitaria. La silueta avanzaba hacia ellos con pasos decididos, su sombra alargada por la luz del porche. No era un extraño, lo reconoció al instante. Era alguien que había estado esperando, alguien que James sabía que tarde o temprano aparecería.
Dieppe dio un paso atrás, instintivamente acercándose a James, su cuerpo tenso como una cuerda tirante. «Es él», murmuró, pero su voz estaba llena de incertidumbre. James respiró hondo sin apartar los ojos de la figura que se acercaba. No importaba lo que sucediera, sabía lo que tenía que hacer. «Sí es él», respondió, pero su voz tenía un tono diferente al de antes, un tono de alguien que había tomado una decisión y no iba a retroceder. El hombre se detuvo a unos pasos de ellos, su mirada fija en James. Su rostro no mostraba emociones, pero en sus ojos había una intensidad que no podía esconderse. Dieppe lo observó detenidamente buscando cualquier señal de amenaza, pero la única cosa que pudo leer en sus ojos fue una calma peligrosa. «James», dijo el hombre con voz grave, su tono autoritario. «Sabía que tarde o temprano tendrías que enfrentar esto». James lo miró sin miedo, pero con una firmeza que sorprendió incluso a Dieppe. «Ya lo enfrenté», dijo en voz baja. «Y no voy a volver a tu juego. Estoy cansado de ser parte de tu guerra. Mi vida está aquí con Dieppe. Y eso es lo único que me importa ahora». La figura del hombre pareció tensarse por un momento como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. En lugar de eso, dio un paso atrás como si hubiera comprendido que sus palabras ya no tenían el poder de mover a James. «Nos veremos pronto», dijo finalmente antes de dar la vuelta y desaparecer en la oscuridad, dejando detrás de él una sensación de tensión no resuelta. James permaneció en su lugar, observando la oscuridad donde el hombre había estado. Un peso invisible parecía haberse levantado de sus hombros, pero al mismo tiempo una nueva incertidumbre se cernía sobre él. No sabía si lo que había hecho era lo correcto, pero algo dentro de él le decía que la única manera de vivir era seguir adelante sin mirar atrás. Dieppe lo miró en silencio, evaluando sus palabras y su actitud. Finalmente dio un paso hacia él, su voz suave pero llena de una seguridad que solo ella podía ofrecer. «Has hecho lo que tenías que hacer, James. No tienes que cargar con el pasado. No más». James la miró y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de una manera que no estaba cargada de amargura o resignación. Era una sonrisa genuina, pequeña pero suficiente para mostrar que había encontrado una paz que no esperaba encontrar. «Gracias», murmuró, y aunque sus palabras eran simples, contenían todo el significado de una vida que por fin empezaba a sanar. La noche se cerró sobre ellos, pero esta vez no fue una oscuridad de miedo o de incertidumbre. Era una oscuridad que rodeaba a dos personas que finalmente se habían liberado del pasado y estaban dispuestas a caminar juntas hacia un futuro lleno de lo que podría ser en lugar de lo que ya había sido. Con un último vistazo al camino vacío más allá de la cerca, James tomó la mano de Dieppe. «Vamos a casa», dijo su voz llena de una determinación tranquila. Y juntos caminaron hacia la luz suave del porche, dejando atrás la sombra de lo que no podían cambiar, pero con la esperanza de que al menos podían empezar de nuevo. Và việc yêu và Louis sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ mà ánh mắt của bà ấy. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Im mẹ ăn rùa luôn các bạn. Chứ phải diễn ra trong cuộc sống. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, mắt đầy thiết. Đó sẽ làm đéo để không lần mà nó cái win nhá. Tối 8 giờ. 68 đấy. Mọi thứ mà nghĩa nhìn Linh. Vợ đi không ấy? Cười bí ẩn. Có thể trên môi. Chắc không đâu. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Thế mày có vợ đi không thì không biết đường. Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng mày tiền nói á. bản tính. Mọi thứ như đã được ăn bài nhưng dẫu bà luôn có thể sớm nhận ra âm mưu.
chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị cuốn vào những âm mưu không thể ngờ tới? Nói thôi. Tập